Hola, en este vídeo te voy a hablar sobre las progresiones geométricas. Lo primero, pues la definición. ¿Qué es una progresión geométrica? Bueno, pues eso es una sucesión de números que cumplen la siguiente propiedad. Fíjate, tenemos por ejemplo un octavo, un cuarto, un medio, 1, 2 y así sucesivamente. Fíjate qué es lo que pasa al mirar un término y el siguiente. En este caso lo que estamos haciendo es multiplicando por 2. Del segundo al tercero multiplicamos por 2 y así todo el rato. Esto es lo que define una progresión geométrica. Es una sucesión de números de tal forma que para conseguir un término lo único que tienes que hacer es multiplicar al anterior por una misma cantidad. En este caso siempre es 2. Esa cantidad por la que estamos multiplicando se llama la razón. Así que en este caso la razón sería 2. ¿Vale? Otro ejemplo. Por ejemplo, menos 8, menos 4, menos 2, menos 1, menos 1 medio. Bien, entonces, aunque parezca que aquí realmente lo que estamos haciendo es dividir entre 2, ¿no? Para pasar del menos 8 al menos 4, hemos dividido entre 2. Para pasar del menos 4 al menos 2, hemos dividido 2. Bueno, realmente acuérdate que cuando uno coge menos 8 y lo divide entre 2, es lo mismo que hacer menos 8 por 1 medio. Así que realmente esto también sería una progresión geométrica porque lo que estamos haciendo es siempre multiplicar por 1 medio. Aunque nosotros matemáticamente por 1 medio y dividir por 2 es lo mismo, ¿vale? Pero acuérdate que la razón siempre es el término por el que multiplicamos. Así que en este caso, la razón en esta progresión geométrica sería 1 medio, ¿vale? Así que igual que en las progresiones aritméticas, la diferencia podía ser positivo y entonces los números cada vez son más grandes, también podían ser negativos. La sensación es que uno va restando, pero realmente lo que está haciendo es sumando un número negativo. ¿Vale? Pues aquí lo mismo, la razón. Si la razón es un número más grande que 1, los números, como en el primer ejemplo, cada vez son más grandes. Fíjate, pasas de un octavo, un cuarto, un medio. Pero sin embargo también observamos que si la razón es un número más pequeño que 1, pues en este caso los números cada vez serían más pequeños en valor absoluto, ¿vale? Pero lo importante es eso, que vale también multiplicar y vale multiplicar por 1 medio, que es lo mismo que dividir por 2, ¿vale? Bueno, pues ahora que ya está un poquito más claro lo que es una progresión geométrica, recuerda aquella que obtienes multiplicando al anterior por un mismo número siempre. Bueno, pues vamos a trabajar un poquito con ellas. Vamos a poner el primer ejemplo. Un octavo, un cuarto, un medio, 1, 2, ¿vale? Y entonces, como en el caso de las progresiones geométricas, nos va a interesar, pues, por ejemplo, saber el término décimo, ¿no? De una progresión, porque así, pues, bueno, en vez de estar todo el rato multiplicando por 2, pues nos gustaría saber alguna fórmula o saber alguna técnica para poder calcular el término décimo sin necesidad de estar multiplicando por 2 hasta llegar al término que ocupa la posición 10, que esto siempre se puede hacer, pero bueno, como es mejor dedicar el tiempo a hacer otras cosas, pues vamos a aprender el método un poquito más rápido, ¿no? Entonces, para ello necesitamos saber lo que llamamos en matemáticas el término general. El término general, que sería el a sub n, ¿y quién es n? Pues recordamos que es cualquier posición, ¿no?, de cualquier término de esta sucesión. Bueno, pues en las progresiones geométricas se calcula así. A n sería a sub 1, que es el primer término, por la razón elevado a n menos 1. ¿Vale? Entonces, como veis, para hallar el término general necesito el primer término y necesito la razón. En este caso, muy sencillo, tenemos las dos cosas. Hemos dicho que el primer término vale 1 octavo. Vamos, lo hemos visto, ¿no? Y la razón ya hemos visto que era 2, porque era por el número que multiplicamos cada uno para obtener el siguiente. ¿Vale? Así que con eso podríamos calcular el término general. A sub n es a sub 1 por r elevado a n menos 1. ¿Qué nos permite esta fórmula que tenemos aquí? Poder averiguar a 10 sin necesidad de calcular a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 y a 10. ¿Vale? O sea que no haría falta saber todo para poder calcular el término décimo, que a veces es realmente útil. Imaginaos que tuviésemos que calcular el término 50 o el término 100.
pues nos aburriríamos por el camino. Así que aprovechemos esto que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular a 10? Simplemente sustituir la n por 10. ¿Vale? Así que es 1/8 por 2 elevado a 10 menos 1. 1/8 por 2 a la 9. ¿Vale? Las progresiones geométricas, pues, son un poquito, digamos, más complicadas que las aritméticas, en el sentido que las operaciones que aparecen ahora pues son todo potencias y son números bastante altos. Entonces yo os recomiendo que repaséis las propiedades de las potencias y operéis siempre que podáis con las potencias. Y si no, pues sabéis, a darle un poquito ahí al boli y calcular estas potencias, que tampoco cuestan mucho. ¿Vale? Entonces yo voy a recordar un poquito las propiedades de las potencias. Aquí tenía 2,9 y luego 8 es 2 a la 3. ¿Vale? Entonces en este caso ha quedado algo bastante sencillo. Recordar que para dividir potencias se deja la misma base, se restan los exponentes, 2 a la 6. ¿Vale? Y 2 a la 6 pues es 8 por 8, que son 64. Así que el término décimo de esta progresión geométrica sería 64. ¿Vale? Entonces recordamos, para hallar el término general de una progresión geométrica, que es esto que tenemos aquí arriba, necesitamos saber solo el primer término y la razón. ¿Vale? ¿Qué pasa si no tuviésemos el primer término o no tuviésemos la razón, pero quisiésemos calcular el término décimo u otro término de esta progresión? Vamos a ver otro ejemplo donde poder aplicar este nuevo concepto. Entonces, imaginaos, tenemos una progresión de la cual solo conocemos estos dos términos, es decir, el A2, que sería un cuarto, y el quinto, que es 2. ¿Vale? Y queremos calcular el término décimo, como antes. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos para calcular el término décimo? Bueno, pues ya sabemos que por la fórmula del término general sería AN igual a 1 Rn menos 1. Y que para poder aplicarla nosotros necesitamos el primer término y la razón. Y de momento no tenemos nada de las dos. ¿Vale? Existe otra fórmula que es bastante útil en este caso, que me relaciona dos términos cualesquiera de una progresión geométrica, que es esta fórmula. Esto que voy a hacer también es posible hacerlo mediante un sistema de ecuaciones, ¿vale? Pero con las progresiones geométricas, pues yo creo que se complica un poquito. Pero bueno, si eso después ya os lo indico cómo sería. ¿Vale? Bueno, pues entonces tengo esta nueva fórmula, que es una fórmula de un término general, pero para cuando uno no tiene el primer término. ¿Quién es AM? Cualquier término de la progresión. ¿Quién es AN? Otro término, cualquiera. Como en este caso yo tengo dos términos y no tengo el primero, voy a usar esta fórmula. ¿Quién es AM y quién es AN? Da igual, puede ser A2, A5, A5 y A2, el que queráis. ¿Vale? A mí me gusta aquí poner siempre el término más grande. El término más grande en la posición. ¿Vale? Así que pondría aquí A5 y aquí A2. ¿Por qué me gusta ponerlo así? Porque así cuando aquí arriba en el exponente ponga m menos n, me va a quedar siempre un número positivo, que siempre es mejor que un número negativo en el exponente, ¿vale? Pero vamos, que se puede hacer de las dos formas. Una vez que he sustituido lo que sé, el A5 y el A2, ahora sustituyo por los valores que me da el problema. A5 es 2, A2 es un cuarto y aquí quedaría R a la 3. ¿Vale? Y ahora tengo que resolver esta ecuación. Parece un poco complicada, pero vais a ver que es sencilla. Primero voy a quitar el 4, multiplico por 4 en los dos miembros y me queda 8 igual a R al cubo. ¿Vale? Ahora fijaos, esto es una ecuación de grado 3, pero traduzcamos lo que está diciendo. Busco un número R que elevado al 3, elevado al cubo de 8. Pues es muy sencillo, ¿no? R sería 2. Es un número que al cubo da 8. Así que ya tenemos la razón, pero todavía nos hace falta el A1, ¿vale? Entonces, también existe lo que llamamos todo el mundo la lógica, ¿no? Si A2 es un cuarto, yo para avanzar multiplico por 2, ¿cierto? Todo el rato, ¿no? Multiplico por 2. ¿Qué haría para ir para atrás? Pues dividir por 2, ¿no? Así que por este método uno ya podría averiguar que el primer término es 1/8. Pero bueno, imaginemos que esto no es tan fácil como este caso y queríamos hallar el A1. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues puedo usar ahora el término general. Fijaos en esta fórmula del término general, AN es cualquier término, A1 es el primero y R es la razón.
En este caso, A1 yo no lo sé, pero la razón sí, y a n también, porque tengo el A2 y el A5, puedo usar cualquiera de ellos. Por ejemplo, voy a usar el A2, fijaos, A2 en esta fórmula sería A1 R2 menos 1, ¿verdad? Bueno, pues ahora sustituyo lo que sé. ¿Quién es A2? Un cuarto. ¿Quién es A1? Ni idea. ¿Y R? Ah, R sí que lo sabíamos, pues lo ponemos. R es 2, 2 elevado a 1. Pues fijaos, muy sencillo, ¿no? Divido entre 2 y ya me queda 1/8 es igual a A1. ¿Vale? ¿Habéis visto cómo he calculado A1? Lo fácil de las progresiones, de las aritméticas y de las geométricas, es que no hay muchas fórmulas, solo hay 2 para los términos, porque luego hay unas cuantas para la suma. Pero para los términos solo hay 2. Así que mi consejo es que cuando dudéis, sustituir en las 2 ecuaciones lo que tengáis. Y luego, en la que sea más fácil, pues adelante, con esa, emplearla y calcular lo que os haga falta. ¿Vale? O sea que no tengáis miedo en coger las 2 ecuaciones y sustituir todo lo que sepáis. Y así luego podréis averiguar lo que os hace falta. Bueno, entonces como ya tengo el primer término y ya tengo la razón, puedo construir el término general, ¿no? Recuerdo, AN es igual a A1 por R elevado a n menos 1. Así que mi término general sería primer término 1/8, razón 2 elevado a n menos 1. ¿Vale? Con esta formulita, o esta formulita me permite calcular cualquier término. A50, sustituyo la n por 50. A100, ¿dónde está la n? Pongo un 100. Quiero A10, pues me quedaría 2 elevado a 9 partido por 8, que es el mismo cálculo que habíamos hecho antes, y quedaría el 64. ¿Vale? Así que nada, simplemente recordemos las 2 fórmulas que hemos visto. ¿Vale? La fórmula del término general, AN es igual a A1 por R elevado a n menos 1, y luego la otra fórmula que relaciona 2 términos. Lo bueno de esta fórmula es que no le hace falta tener el A1. Puedes calcular, puedes ver la relación que hay entre 2 términos si no tienes el A1. ¿Vale? Así que, como he dicho antes, simplemente que sepáis qué necesitas en cada fórmula y qué te hace falta calcular. Para la primera hay 3 cosas, que sería cualquier término, es lo que llamamos a sub n, cualquier término, el primero y la razón. ¿Que tienes 2 de estas 3 cosas? Pues fenomenal, con esta ecuación puedes resolverla y calcular lo que te falta. En la segunda ecuación tendríamos AM y AN, que son 2 términos cualesquiera, los que sean, y luego R. Entonces, ¿que tienes A3 y A8? Pues con esta fórmula, como tienes A3 y A8, podrías calcular la razón, que es lo que te hace falta. ¿Vale? ¿Que tienes la razón y el término 5? Pues puedes calcular el término décimo si quieres. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso, yo creo que no tengas miedo a sustituir en las 2, ver cuál es la más fácil y con ella calcular lo que te hace falta. Bueno, espero que te haya servido para aprender un poquito más de progresiones y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.